Buenas tardes, apreciados estudiantes del ESAP Cauca. Vamos a continuar con nuestro curso de Matemáticas 2. Hoy vamos a concentrarnos en el estudio de lo que es el límite de una función. Antes de precisar el concepto de límite de una función, vamos a repasar un poquito sobre cómo trabajan las funciones. Entonces, pongamos aquí un primer ejemplo sencillo. La función f de x es igual a x más 2. F de x es igual a x más 2. Entonces nosotros podríamos decir, por ejemplo, ¿qué hace la función si yo reemplazo a x, por ejemplo, por 3? Si yo reemplazo a x por 3, entonces la función hace lo siguiente. A este valor de x igual a 3, le suma 2 para un resultado de 3 más 2 igual a 5. En ese sentido, nosotros podemos decir que una función es como una transformación. Una función es como un proceso. Ese proceso de tomar, en este caso, un número entero o un número natural, el 3, y convertirlo en 5. En términos generales, si esta misma función f de x la ponemos a trabajar sobre un asterisco, ya no sobre un número cualquiera, sino sobre asterisco, entonces el resultado ¿cuál sería? Les pregunto yo a ustedes. Entonces ustedes me van a decir que el resultado es asterisco más 2. Es decir, que eso es esencial que ustedes lo sepan. ¿Cómo determinar el valor de la función a partir de un valor determinado de la variable independiente? En este caso, la x se llama variable independiente. Y todo esto, la función f de x, que normalmente lo conocemos como y, se llama la variable dependiente. Entonces, voy a borrar el tablero para que miremos un ejemplo concreto del cálculo de un límite. Aquí tenemos entonces nuestro primer ejemplo. Dice límite, miren bien cómo se lee, escuchen muy bien cómo se lee. Límite cuando x tiende a 3. En ningún momento yo estoy diciendo cuando x es igual a 3. Yo no estoy diciendo eso. Cuando x tiende a 3. Es decir, cuando la variable independiente x se le acerca al valor 3, tanto por la derecha como por la izquierda. Entonces la función es x al cuadrado menos 9 dividido entre x al cuadrado menos 5x más 6. En una simple inspección, es decir, si yo entro directamente a reemplazar el valor de la x, me doy cuenta que esto es igual a 3 al cuadrado menos 9 dividido entre x al cuadrado menos, perdón, aquí no sería x al cuadrado, sino 3 al cuadrado menos 5 por 3 más 6. He reemplazado la x por 3. Es decir, 3 al cuadrado da 9 menos 9 dividido entre 9 menos 15 más 6. Para un resultado de 0 sobre 0, que lo hemos dicho nosotros que a esto le vamos a llamar una indeterminación. Entonces el estudiante en una primera instancia, en un primer momento podría decir, ¿el límite no existe? ¿El límite es indeterminado? No, el estudiante no se debe conformar con eso. El estudiante entonces debe trabajar, aquí entra el álgebra. Aquí el álgebra es muy importante, la factorización es muy importante para eliminar la indeterminación. Veamos cómo se elimina, x al cuadrado menos 9, por sus cursos de álgebra en bachillerato y de álgebra en la universidad, esto es x al cuadrado menos 3 al cuadrado, es decir, es una diferencia de cuadrados perfectos, que se factoriza como la suma multiplicado por la diferencia. Es decir, la raíz cuadrada de x cuadrado es x y la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3. Entonces quedó factorizado. X cuadrado menos 9 es x cuadrado menos 3 al cuadrado, es decir, x más 3 por x menos 3. A estos dos se llaman los factores. Veamos qué pasa con el denominador. El denominador es x cuadrado menos 5x más 6. Es un trinomio, pero no es un trinomio cuadrado perfecto, porque si fuera cuadrado perfecto, 6 sería cuadrado, y aquí en el medio tendría que ir el doble producto
de las dos raíces cuadradas. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos y factorizamos de la misma manera, pero entonces decimos, necesito dos números que multiplicados, oigan bien, que multiplicados den 6 y que al sumarlos den menos 5. Como el 6 es positivo, los dos números eran negativos. 3 y 2. 3 por 2, 6 y este menos 3 más menos 2 da menos 5. ¿Lista la factorización? Entonces en el siguiente cuadro, después de esta pequeña pausita para borrar el tablero, les voy a mostrar cómo determinar el límite, a ver si efectivamente daba indeterminado o no. Es decir, que cuando nosotros nos dicen que el límite, que calcule el límite cuando x tiende a 3 de la expresión x al cuadrado menos 9 sobre x al cuadrado menos 5x más 6, en una primera instancia, al hacer la sustitución de x por 3, hemos dicho que da 9 menos 9 sobre 9 menos 15 más 6, es decir, 0 sobre 0. Entonces hemos dicho que es una indeterminación. Pero acabo de ver en el recuadro anterior que esa indeterminación se puede subsanar, se puede corregir, porque lo que vamos a calcular es el límite cuando x tiende a 3, ya no de x al cuadrado menos 9, sino de los factores x menos 3 multiplicado por x más 3, dividido entre los factores también del denominador, que son x menos 3 y x menos 2. Menos por menos da más, 2 por 3, 6, y menos 3 más menos 2 da menos 5. Y aquí observamos claramente que en el numerador dice x menos 3 y en el denominador dice x menos 3. Por lo tanto, puedo simplificar estos dos factores. Y entonces a mí lo que me están diciendo que calcule es el límite cuando x tiende a 3 de x más 3 dividido entre x menos 2. Reemplazamos simplemente por inspección, reemplazamos la variable y entonces queda directamente 3 más 3 sobre 3 menos 2. 3 más 3 da 6 y 3 menos 2 da 1 igual a 6 y esta es la respuesta. El límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 9 sobre x cuadrado menos 5x más 6 es 6. Esa es la respuesta. Ya el estudiante no tiene que decir que dio indeterminado. Dejamos así, vamos con otros ejemplos de otras situaciones en el cálculo de los límites en el siguiente video.